Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor, el obrero, la esperanza, la entrega, el trabajador, la enseñanza, la comunicación, la tregua. Bailo una música serena, rumbera, eterna sandunguera, de penas, oportunidades y metas accesibles. Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Raúl Morris en Radio Bemba. Saludos, y este es Radio Bemba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico y para el mundo por la WPRA 990.com. Y desde aquí, saludos a nuestros amigos y hermanos allá en la República Dominicana, allá en los Estados Unidos que sabemos nos escuchan. Definitivamente a mi hermano allá en Istambul. Alex, saludos, se te ama, se te quiere un montón. Y a todos ustedes que escuchan este programa todos los sábados de 10:30 a 11 de la mañana. Quien les habla es el trabajador social y también profesor Raúl Morris. Aquí con ustedes, precisamente, hemos tenido una serie de entrevistas. Este viene siendo el ciclo que cierra esas entrevistas. Hemos estado hablando de las cosas positivas y las personas que han sobrepasado y han sobresalido e intentan dentro de este marco de lo que yo quisiera definir como una propaganda intensa, ¿no? Precisamente este continuo hablar de que Puerto Rico está mal y etcétera, ¿no? Yo definitivamente hace tiempo que dejé de ser y decir esas cosas. Yo entiendo que Puerto Rico, como bien me enseñaron mis abuelos, ha pasado por situaciones muchísimos más complejas, muchísimo más difíciles y ha echado para adelante y seguimos hoy en un sábado de gloria, precisamente predicando que el puertorriqueño tiene la capacidad. Tengo una noticia que quiero compartir con ustedes, pero antes, hemos estado en los últimos años planteando que las noticias tienen mucho que ver, y las noticias que ocurren en Puerto Rico y que salen en nuestros periódicos, las noticias locales, ¿no? Principalmente pueden tener un efecto positivo o negativo, no solamente en la población, pero más allá de las fronteras de nuestras playas. Ocurren un sinnúmero de personas y efectos como tal en el psiquis o en las perspectivas y las opiniones. En las últimas semanas hemos entrevistado a una serie de personas que dentro del marco económico, social, político en Puerto Rico han logrado sobresalir. Simplemente han dicho: yo estoy aquí y mi responsabilidad es con mi familia, conmigo, con mi comunidad, con mi país. Y yo no voy para ningún lado, yo voy a echar esto para adelante, no me importa lo que tenga que hacer, y estamos hablando de la cuestión legal, ¿no? Dentro de un marco legal, voy a echar esto para adelante. Eso hay que admirarlo y aplaudirlo. Vamos a hablar de dos cosas precisamente hoy, pero siempre hemos planteado que nuestra visión de lo que ocurre en Puerto Rico se tiene que analizar no solamente como trabajadores sociales, pero también desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Podemos hablar de lo local, o sea, el gobernador, o sea, el Senado, o sea, la Cámara de Representantes, o sea, los alcaldes, o sea, los ciudadanos, pero dentro de un contexto globalizado, que significa que ya nosotros ni nadie vive en una isla, entre comillas, y a eso me refiero, a una isla cuyo funcionamiento solamente depende de sí mismo. No, nosotros vivimos en algo que se llama la globalización, y eso lo hemos discutido y seguiremos discutiéndolo, porque precisamente todo funciona dentro de un marco global, y global significa el planeta completo, ¿no? Eso significa que si ocurre algo en Siria
o si ocurre algo en Irak, o si ocurre algo en Rusia, o si ocurre algo en los Estados Unidos de Norteamérica, o en México, o en Venezuela, todo está conectado. O sea, cuando suben el precio ya del petróleo en Venezuela, con nuestros amigos los árabes, allá los que tienen el control de ese tubo, ¿no?, de ese grifo del petróleo, y allá en Rusia, cuando se ponen de acuerdo para subirlo o bajarlo, o cuando los Estados Unidos decide abrir las compuertas de los millones de barriles o mucho más que tienen guardados, y cuando deciden subir o bajar y alterar el precio del petróleo, o sea, el precio de la gasolina, o sea, el precio de la electricidad, que hace funcionar absolutamente todo lo que nosotros de alguna forma u otra compartimos y que dependemos, ya sea la luz eléctrica, ya sea la maquinaria, la industria, los negocios. Todo está directamente conectado con aquello llamado la globalización, y por eso tenemos que estar informados continuamente de lo que está pasando alrededor del mundo. Y desde aquí hacemos el llamado todos los sábados a que usted busque información. Hoy no tenemos excusa para vivir en una isla, en una burbuja mediática o exclusiva de lo que nos dicen los 2 periódicos o 3 periódicos locales. Tenemos la responsabilidad de llegar a conclusiones con el montón de información que se encuentra en las redes sociales, más allá de ir a Facebook, aunque Facebook igualmente es una red social muy poderosa, y eso lo hemos visto constantemente, porque bien se saben las noticias más rápido por las redes sociales que cualquier otro medio, ya sea Twitter, Facebook, YouTube. O sea, es prácticamente inmediato cuando se sabe la noticia. Les pedimos que busquen y profundicen en las perspectivas, y a la misma vez esto nos puede ayudar a tomar mejores decisiones, porque nos va a dar una alerta de lo que viene, de lo que está pasando desde el punto de vista de otros países y de otras perspectivas, de otras visiones de mundo. Hay un sinnúmero de periódicos que recomendamos aquí. Yo voy a mencionar solamente 5, y que son, yo no diría que son mis favoritos, pero los frecuento con investigación y bastante lectura. Es para mí muy importante analizar las perspectivas, y yo insisto, no entiendo por qué hablamos de Puerto Rico como si estuviéramos en una isla, y que solamente lo que afecta a Puerto Rico es lo que dicen los puertorriqueños dentro de Puerto Rico. Ya sabemos que eso no es así, porque miren lo que está pasando desde allá, desde el Senado del Congreso de los Estados Unidos, desde la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y como mencioné, el petróleo, cuando allá en los países como Venezuela o México, o inclusive Rusia y los países árabes que están fundidos de petróleo, hacen alteraciones o se ponen de acuerdo para tomar decisiones sobre lo que le afecta a usted y a mí, que es precisamente el costo de la comida, que está conectado con el costo del petróleo. Todo está directamente conectado. Uno de los lugares que yo frecuento se llama proceso.com.mx, y esto es una revista, esto es un semanario, debo decir, un semanario de noticias bastante al día, bastante honestas, bastante críticas. Y voy a mencionar 3 de los titulares que están justamente hoy precisamente en ese periódico o en ese semanario. Se buscan los estudiantes, los 43 desaparecidos. Ustedes han escuchado de estos 43 desaparecidos que nadie sabe dónde están, o por lo menos se propone o se plantea que fueron desaparecidos o por el gobierno o los narcotraficantes, o por los narcotraficantes y el gobierno, entre algunas de las teorías. Segundo, dice: ataque a un club nocturno en Cancún, 2 muertos y 4 heridos. Y el tercer y más interesante de esos titulares es que Cuba amanece con los Rolling Stones. Ustedes saben que precisamente hoy tocarán los Rolling Stones, esa agrupación de rock and roll de décadas, de los mejores del mundo, estarán tocando allá para los cubanos. Díganme ustedes lo interesante de eso.
después de 50 y pico de años, y yo creo que esa gente nunca han tocado Cuba. No conozco precisamente, no sé lo suficiente para decir si han ido anteriormente a eso o no, pero de que estén allá es una gran, tiene que ser una gran, y los felicitamos a los Rolling Stones y claro está a los cubanos. El segundo periódico, El País.com, dice: Bruselas vincula a un terrorista con los ataques en París. O sea, en Bruselas, donde recientemente se dio el ataque, donde murieron 30 y pico o más personas, y a la misma vez que 100 y pico de personas o más fueron heridas en este ataque reciente que ocurrió justamente a principios de esta semana. Uno de los terroristas está vinculado aparente y alegadamente con lo que ocurrió en París. Segundo, titulares envían un bombardeo en Bruselas del país allá hacia lo que es el ISIS, los puntos de donde están supuestamente los campamentos de ISIS. Han decidido Bruselas enviar allá un bombardeo. Yo no sé, porque me parece que no están leyendo las noticias de lo que ha ocurrido. Llevan montones de veces los Estados Unidos inclusive bombardeando. Estados Unidos dice, la tercera noticia dice, Estados Unidos mata a el segundo del Estado Islámico, de ISIS. Ese es el periódico El País. En la tercera referencia que le voy a dar es el Granma de Cuba, precisamente. Dice que Raúl Castro se reúne con la Secretaría de Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina, o sea, el CEPAL. Eso es en la primera portada tiene eso escrito, y claro está, Cuba amanece con los Rolling Stones, claro está, impresionante. Otra noticia en el New York Times, brevemente que les voy a mencionar, US Attack Kills Top ISIS, o sea, lo que le mencioné de ese otro periódico en Bruselas, que habla de que el segundo en mando de ISIS fue atacado por el Pentágono, dice el Pentágono, fue atacado por las Fuerzas Armadas norteamericanas. La segunda noticia del New York Times dice, un cartero fue capturado y le pusieron las esposas por haberle gritado a unos policías encubiertos. Y lo interesante es que es un cartero negro, y ustedes saben que en los últimos meses, este principio de año y el año pasado, a manos de la policía de Estados Unidos, de diferentes estados, que parecería que el nivel de racismo o el nivel de violencia en contra de las personas negras en Estados Unidos, hemos visto asesinatos a dos por chavo, yo diría. Esa es la segunda noticia en el New York Times. La tercera noticia habla de que los republicanos han querido y han pedido lo que es la revolución por muchísimos años. Interesante, dicen, pero Sanders, este es el segundo candidato, precisamente para los demócratas, ha predicado por 40 años la revolución en contra de los grandes intereses de los banqueros y del dinero y de los lobbyistas, ¿no? De estos que compran las elecciones. Sanders, el candidato, que muchas personas están respaldando, y quién sabe lo que pudiera ocurrir, porque si sale Donald Trump en los republicanos, si sale Bernie Sanders para los demócratas, yo sé que está un poquito difícil, algunos están diciendo, pero no, eso no va a ocurrir. Pero si pudiera ser, eso pudiera ser muy interesante para el mundo, ver esas dos perspectivas dramáticamente encontradas, ¿no? En extremos. El cuarto periódico, Caribbean News, dice los 5 destinos de los casinos en el Caribe. Uno de esos incluye a Puerto Rico, muy interesantemente. Los Netherlands, que es el segundo titular, el primer ministro o el foreign minister, el ministro de extranjeros discute los contactos entre lo que es CaribCom, que es una asociación de países caribeños que están trabajando para echar para adelante el Caribe. Yo no sé si creo que Puerto Rico no está envuelto, debe estarlo. Igualmente hablan de el SICA
en los países como Aruba, Curazao, países como Bonaire, hablan de la epidemia del Zika y cómo manejarla. Y precisamente ahí se cuestionan si esto de la enfermedad causada por las mujeres embarazadas, ¿no? Es una verdad o no. Esto lo plantean desde allá, desde Aruba, ¿no? Desde los Caribbean News Now. Y el Endy.com, que es el periódico local, que es el Nuevo Día, no lo menciono con mucha frecuencia aquí en el programa, pero propone la primera línea que menciona es: Bhatia advierte sobre la Junta Federal no resolverá los problemas fiscales de Puerto Rico. Y yo creo que si tienen la oportunidad, que deben buscar, deben educarse sobre lo que es esto de la Junta esta Federal, porque para eso tenemos un gobierno, para eso se elige un gobierno, para eso tenemos los tres poderes tras una estructura republicana, ¿no? Que divide los poderes precisamente para que ningún cuerpo tenga todo el poder. Y eso fue planteado desde los padres fundadores de Estados Unidos de Norteamérica, de la República de Estados Unidos de Norteamérica, precisamente porque una junta que nadie elige para gobernar a cualquier grupo de gente se llama dictadura. Dictadura. Precisamente lo que hemos visto en los países caribeños anteriormente. Batista, Trujillo, y puedo mencionar 150, ¿no?, de los diferentes países caribeños donde han puesto y han exigido y han vivido y han planteado dictaduras para manipular, administrar, violentar los derechos. Y sabemos que algunos países, ¿no?, como Estados Unidos, han estado detrás de estos señores como Trujillo y Batista, y todo Centro y Suramérica conoce a qué nos referimos. Y Puerto Rico también, muchos de los que son un poquito más mayores. Yo quería discutir dos noticias que no tienen absolutamente nada que ver con lo que repasé ahora, ¿no? Lo que estoy tratando y quisiera que los puertorriqueños y todos los que escuchan este programa practicaran es que busquen noticias en diferentes partes del mundo para que logren entender lo que significa la que están leyendo desde su perspectiva, desde su burbuja, desde su localidad, desde su país, ¿no? Porque así podemos entender el por qué, si sí o si no compete, si sí o si no conviene lo que está planteando. Y recuérdense que muchos de los periódicos locales, y hablo de los periódicos locales de aquí, están influenciados por grande dinero, gran billete, gran auspiciadores, ¿no?, que compran anuncios en los periódicos. Y eso lo vemos todos los años. Igualmente, los intereses que pudieran tener los editores y los dueños de estos medios de comunicación. Por eso es importante leer las noticias desde diferentes perspectivas para que usted pueda entender que las noticias tienen un efecto en lo que viene siendo lo que ocurre todos los días y lo que ocurre en cada una de las familias, las comunidades y en un país. Y por eso es importante para algunas personas controlar lo que sale y lo que no sale. Por eso a mí me encantan las redes sociales, porque hay poco filtro, ¿no?, precisamente de lo que la gente puede o no decir, porque después que está dicho, no hay manera de echar eso para atrás, porque le pertenece al planeta entero, a los sobre 700,000 millones, si estamos hablando específicamente de Facebook o de otras redes sociales. Millones de personas que ven. Casi, si fuera un país, fuera el tercer país más grande, con más grande población en el mundo, y estamos hablando de Facebook. Muy bien, los dos temas que quería mencionar, el primero, es que pues, me es importante mencionarlo para que ustedes sepan que sale igualmente una noticia en el periódico El Nuevo Día, pero no solamente en el periódico El Nuevo Día, esto viene de una investigación que se ha hecho, de una encuesta que se ha hecho sobre Puerto Rico como primer país destacado mejor en el Caribe. Miren, ¿qué significa esa noticia? La voy a leer. Destacan a Puerto Rico como el mejor país o la mejor isla del Caribe. Y eso frente a la República Dominicana, a San Martín, a Curazao, a las Bahamas, a Jamaica, a San Bartolomé, las Islas Caimán
Islas Vírgenes, St. Kitts y Nevis. Estas son diferentes islas en el Caribe, como bien saben, la República Dominicana. San Martín, he visitado San Martín también, es muy lindo, pero la República Dominicana también es precioso, pero nosotros, por excelencia. Curazao, muy lindo, precioso también, lo he visitado, lo he visto. Los Bahamas nunca he ido, Jamaica tampoco. San Bartolomé sí he ido, las Islas Caimán he ido, las Islas Vírgenes también he ido, y St. Kitts y Nevis, a esas también he visitado, y en todas esas islas siempre me he preguntado, cada vez que regreso, ya sea como parte de un crucero o una visita por avión, siempre me pregunto cómo es posible que nosotros no hemos logrado sacarle el provecho que estas islas, muchas de estas islas, han logrado explotar, ¿no? Que es esta economía que sabemos que en Puerto Rico igualmente es muy fuerte, ¿no? Pero esta economía turística, ¿no? Allá a una isla como por ejemplo St. Kitts, ¿no? Cuando usted llega en un crucero, hay un montón de guaguas esperándolo. Yo sé que eso también ocurre en Puerto Rico, que lo llevan a un sinnúmero de puntos turísticos, y hay gente que depende al 100% de los turistas, ¿no? Y estas islas, la temporada alta, todo se estructura, y el trato, el buen servicio y la comida y todo está dirigido a que usted nunca se olvide de su visita en esa isla. Y le puedo decir St. Kitts, ¿no? Una experiencia espectacular. La gente muy comunicativa, muy llevadera, muy dispuesta a ayudarlo, y claro está, eso es equivalente a usted invertir dinero en su economía local, y eso es lo que quisiéramos que ocurriera, que está ocurriendo, que ocurre en Puerto Rico. Y ustedes ven, destacan a Puerto Rico como una de las mejores islas en el Caribe. Eso es algo que tenemos, y espero que todo el mundo lo esté repitiendo, porque esa noticia salió justamente ayer, y me parece muy importante que si estamos dispuestos a decir que Puerto Rico esto, y que Puerto Rico aquello, y que Puerto Rico lo otro, tenemos la responsabilidad de decir que Puerto Rico es una o la mejor isla del Caribe, y eso lo dice esta noticia que salió justamente ayer en El Nuevo Día. Es importante ante montones de diferentes países, porque algunos mencionan lo que está ocurriendo en Cuba, que yo aplaudo, y esto que el presidente Obama estuvo allá y que visitó y que se reunió y que vio y no vio, y la experiencia que tuvo. Me encantaría que la República Dominicana, que Cuba, que Haití, que el resto de las islas, que pudiéramos traer toda la población, estos 7,000 millones de personas que viven alrededor del mundo, que un gran número de esas personas vinieran acá a Puerto Rico, al Caribe, y que llegaran a nuestras islas y que disfrutaran esta belleza, este espectacular, esto que yo llamo paraíso, ¿no? Eso es espectacular lo que ocurre aquí en nuestro país y lo que ha ocurrido por muchísimos años. O sea, el que ha ido a algo tan cerca como un montón en estos días. Toda esta zona está llenísima de personas que vienen de la área metropolitana para el área oeste, ¿no? Para disfrutar de nuestras playas, para allá, para Playa Sucia, y lo que ocurre allá en La Palguera, y lo que ocurre en el Poblado, y lo que ocurre en Rincón. Específicamente los invitamos allá al mercado orgánico, que ocurre todos los domingos, o sea, mañana de 8 a 1 de la tarde, en Rincón estará el mercado orgánico. Y allá en Ponce, que vayan a Ponce, que visiten el mercado de Ponce, que se da todos los sábados, o sea, hoy, de 10 de la mañana a las 3 de la tarde, que lo visiten, que lo auspicien, y que allí dejen se lleven consigo los mejores productos, y que dejen allí parte de lo que nosotros necesitamos como para echar esta economía para adelante. Exactamente. La segunda noticia que quería destacar antes que se me olvide o se me acabe el programa, es que en estos días, precisamente el viernes, vi cientos de personas caminando hacia la Basílica Menor en Hormigueros y cumpliendo con sus promesas. Me dio tanta felicidad ver eso, y específicamente muchísimas personas jóvenes. Qué lindo es ver cómo todavía, por más que dicen que esto está perdido, que Puerto Rico, que los valores, miren gente, en Puerto Rico ayer, y yo estoy seguro que mañana y
Y hoy estarán llegando a la Basílica de Hormigueros cientos de personas. Esto fue ayer, yo vi cientos de personas caminando en la número 2, caminando en bicicleta, con familias completas, y eso fue y es algo bien admirable. Los felicito desde aquí, desde Radio Bemba, desde la 990, los felicitamos, porque eso es muy lindo, que hoy por hoy, no importa lo que digan, los buenos somos más. Y lo vamos a dejar. Este ha sido otro programa desde aquí, Mayagüez, Puerto Rico, un sábado de gloria. Este ha sido Radio Bemba. Cuídense y bendiciones. Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor Raúl Morris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter, Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos hoy en día con lo que viene siendo el Internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima.